Y bien, estamos ahora con Alberto Suyo, que es director del programa Tiempo de la Verdad del Cusco, y con Fernando Fela, presidente de Projusticia, porque, bueno, ellos están trayendo un tema que es una primicia, y es que pues el gobierno regional de Cusco ha aprobado un documento de investigación que revela que hay una entidad que se llama Procusco, en la que de alguna manera participó Martín Belaúnde Locio, que estableció 409 millones de soles para obras con empresas vinculadas a Martín Belaúnde Locio y a otros, y a Hidrogo, también a Rivera Hidrogo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Alberto Suyo, que es director del programa Tiempo de la Verdad de Cusco. Usted tiene toda la información, no sé si nos puede resumir el caso. Efectivamente, el Consejo Regional de Cusco, Jaime, hace una investigación de todo lo que se ha gastado en el año 2012-2013 con un programa que ha creado el mismo gobierno regional de Cusco, que estaba a la cabeza el señor Acurio Tito. Este área funcional se llamaba Procusco para poder generar obras en diferentes distritos y provincias de la región de Cusco, pueblos alejados donde faltaba la construcción de su colegio, pistas, veredas. Pero esto no estaba dentro del organigrama del gobierno regional de Cusco, sino era la competencia de gobiernos locales. Pero a capricho de Acurio crean este área funcional denominado Procusco, sacando dineros del Hospital Antonio Lorena, de la vía de evitamiento y otras obras importantes que debían realizarse en el año 2012 en la ciudad imperial de Cusco y en la región. Ya, y entonces... En esa coyuntura se logra establecer un nexo con la empresa Antalsis, que estará representada por Juan Carlos Rivera Hidrogo, ¿no? Que tiene nexos con Martín Belaúnde. Logra ganar 4 obras en la ciudad de Cusco, de las cuales 2 obras presentan cartas fianzas falsificadas donde las firmas no correspondían, y estas cartas fianzas han sido dadas por la Caja de Trujillo. La tesorería del gobierno regional llama a la Caja de Trujillo y logran identificar que estas cartas fianzas no tenían sustento y que eran falsificadas. Sabiendo eso, Acurio, su gerente también del gobierno regional y el mismo representante de Procusco, continúan. No le dicen a Antalsis: oye, usted ha tratado de sorprender al Estado del gobierno regional de Cusco. Al contrario, los premian y les aprueban 2 obras de las 4 que habían aprobado para trabajar con Antalsis. Antalsis se consorcia para tratar de camuflar la imagen que tenía ya ganada en lo que significa pues sus operaciones en Ancash y en otros sectores del país. En esta coyuntura no se logran terminar las obras. Por ejemplo, en Langui, en Layo, en Chumbivilcas, empiezan a construir supuestamente los colegios y no llegan al avance del 8% al 10%. Incluso habían colegios que estaban ahí todavía, que tenían más o menos, podían servir unos 2 o 3 años para la juventud, pero se los traen abajo sobre pretexto de construirles un nuevo colegio con Procusco. ¿Y era Antalsis la encargada de todas esas obras? 4 obras que le dieron a Antalsis, 2 de ellas con cartas falsificadas y solamente 2 se adjudicó a Antalsis. Estas que no se han terminado en los lugares alejados. Bueno, pues imagínate, en esas obras han participado empresas ancachinas. ¿Ancachinas? Sí. ¿Cómo es eso? O sea, empresas ancachinas que se han consorciado, digamos, San Jerónimo es un distrito del Cusco. Sí. Entonces le pasa el consorcio San Jerónimo, pero la empresa está constituida en Ancash. Yo tengo entre manos más de 14 empresas ancachinas que han laborado en la ciudad de Cusco y cuyo pago financiero ha sido, digamos, del 60%, 50%, pero el avance físico de la obra ha sido 8%. Es decir, no han cumplido y han estafado a la región del Cusco. Es una especie de extensión imperialista de la corrupción de Ancash hacia Cusco. Es una réplica. Es una réplica. Sí, crearon pro Ancash y después pro Cusco con las mismas características y con las mismas tendencias. ¿Y los operadores quiénes fueron? El señor Martín Belaúnde Locio. Pero Martín Belaúnde Locio también estuvo en él estuvo vinculado a un Antalsis, porque son como 2 o 3 Antalsis española. Sí. Y Antalsis, sucursal Perú, trataron de establecer ese nombre para tratar de licitar con el gobierno peruano, en este caso con el gobierno regional de Cusco. ¿Pero cuál fue la participación de Belaúnde Locio en esto? Se supone que con Juan Carlos Rivera Hidrogo son socios, han trabajado en la campaña de Humala, en el tema de las 2 veces que ha postulado Humala. Hay un nexo directo, ambos son publicistas. Y se supone que Juan Carlos Rivera Hidrogo ha ido a la ciudad de Cusco y ha representado a Antalsis en estas 4 obras por 17 millones que ganó en la región de Cusco. ¿Y solo ejecutó cuánto? 2 obras, porque se les descubrió 2 que tenían cartas fianzas falsificadas. ¿Por qué monto ejecutó? En este caso estaríamos hablando de unos 8 millones más o menos aproximadamente, ¿no? De las 2 obras sumando.
ahí, Jaime, si me permites, el punto es que mientras estamos en Lima preocupados si al ministro Figala lo renuncia o no se renuncia, nos estamos olvidando de lo que es el fenómeno real. Quizás en eso el ministro tiene razón, el tema de corrupción, la impunidad emblemática que significa el fenómeno de Ancash, el fenómeno de Loreto, el fenómeno de Cusco. Todos nos fijamos en el caso de la Centralita, pero nos olvidamos que hay empresas, o sea, es como un know-how de Ancash que lo han exportado, lo han llevado al Cusco con el señor Belaún del Ocio llevando la propuesta al señor Jorge Acurio. En este mismo... fue Belaún del Ocio que llegó, por acá nos está diciendo que fue Rivera y Drogo. Lo que sucede es que el señor Jorge Acurio, quiero recordar que en este mismo programa hemos señalado varios de los cuestionamientos que hay allí. Antes de él, inclusive el señor Hugo González, presidente regional, está preso por una cantidad muy pequeña de 8 millones de soles, y estamos hablando de un fondo Eurocusco de más de 400 millones, donde han habido, documentado en ese informe del gobierno regional, del Consejo de Gobierno Regional, perdón, el Pleno, que lo ha firmado, casi entre 14 y 16 empresas ancachinas que han participado de esas operaciones. Yo no digo que esas empresas estén todas vinculadas al señor Belaún del Ocio o al señor Rivera y Drogo, pero es muy extraño que tengas el know-how traído de Ancash y todas esas empresas vayan a trabajar justamente al Cusco, y que están todas constituidas en Ancash y ahí se hayan puesto nombres cusqueños. Es más que sospechoso. Pero el otro tema es, los casos de denuncias contra Jorge Acurio por cosas como Procusco u otros temas, lamentablemente en el Cusco, lo que acaba de decir hace un momento, los fiscales lo archivan, o los jueces, como hablas hace un rato del caso de Chilca, son pequeños grupos de jueces y fiscales que protegen la impunidad. ¿Por qué hay alcaldes como el de Chiclayo? ¿Por qué hay Jorge Acurio? ¿Por qué hay Álvarez? Porque hay un aparato de jueces y fiscales que permite que eso camine. Entonces, en el Cusco hoy tenemos nuevas autoridades. Elizabeth Grossman, una mujer en la Corte Superior. José Manuel Mayorga, un nuevo fiscal. Tenemos un presidente... ¿Esos son personas idóneas, personas íntegras, no? Con todo respeto, sobre el José Manuel Mayorga, es un señor nuevo en la carrera, y a la señora Elizabeth Grossman, lamentablemente, yo no puedo afirmar rotundamente, pero se le vincula a este grupo tradicional de vocales superiores en el Cusco, que están ahorita con el reciente presidente Aladón de Guevara, que de alguna forma generan estas protecciones. En Cusco hay, dicho sea de paso, es el segundo lugar donde más se litiga en el Perú. Pero en cuanto a lo que son delitos de funcionarios públicos por mal uso de fondos públicos, lamentablemente yo lo he vivido, lo he visto, porque Justicia ha estado presente con documentos diciendo en el Cusco y aquí en este canal lo que le pasa al señor Jorge Acurio y cómo siempre se archiva. Entonces, ahora lo que nos preocupa es, tenemos un hombre, por primera vez, y lo voy a decir de esa manera, por primera vez en el Perú tenemos un hombre con un prestigio de honesto y de austero y de modesto, Víctor Ticone, a la presidencia de la Corte Suprema, un arequipeño, que él debería observar que lo que está pasando en el Poder Judicial del Cusco merece mucha atención, y la doctora jefa de OGMA igual. Ellos deberían observar cómo sistemáticamente, por qué hemos venido ahora. Pero el problema no es solamente Cusco. Bueno, vamos a ir tenemos una pausa y regresamos con este tema. ¿Cómo hacer para de una vez desmantelar estas redes ilícitas que incluyen a jueces y fiscales en muchas partes del país? Lo de Chilca es un caso concreto. Bueno, habían otros temas, parece que se denunció también camionetas, en fin, jueces. ¿Cómo era el asunto? Sí, se contrataron de las 71 obras, 30 se hicieron de manera directa y 40 de manera indirecta, para los cuales necesitaban camionetas. Se utilizaron 3 camionetas por cada obra. La consejera de Cusco, una de las consejeras, ha mostrado su extrañeza y ha pedido de que el gobierno regional alcance la información de las placas de las camionetas y a quienes pertenecen las camionetas, porque había la sospecha de que muchas camionetas serían de fiscales y de jueces en la ciudad de Cusco, ¿sí? Incluso del mismo presidente del gobierno regional. ¿Cuánto cobraban por las camionetas? Aproximadamente 9.000, 10.000 nuevos soles. ¿Más mes? Sí. Imagínense. Una cosa. Ahora, dentro de las denuncias, Jaime, también es necesario precisar de que en muchas obras se han encontrado obreros fantasmas, precios sobrevaluados. Y en la ciudad de Cusco ha habido denuncias como, por ejemplo, un hospital de contingencia que vale aproximadamente 20, 22 millones y que es una latería de un solo piso y que es un escándalo en la ciudad de Cusco. Esto ha sido denunciado al Ministerio Público y hay un retraso
increíble. Pero en muchos de estos lugares hay unas mafias de proveedores, de constructores, ¿no es cierto? Así Aliados efectivamente con redes ilícitas de jueces y fiscales y todo lo demás. En el Cusco hubo una denuncia hace no mucho, apareció en la gerencia general del gobierno regional, había una francachera, una orgía, una fiesta con el gerente general, había, no sé, mujeres de buen vivir, no sé si de buen vivir o de alegre vivir, digamos, estaban todos tomando, y llegó el fiscal, creo, no sé, alguien le avisó al fiscal o a la prensa, y esto fue descubierto, ¿no? ¿Usted lo descubrió, creo? No, hubo muchos colegas periodistas que fueron avisados de que en la gerencia general estaban tomando whisky, entre ellos estaba el gerente, algunos funcionarios. Pero proveedores, estaban ahí, proveedores. Bueno, el tema está ahora en investigación, imagínate, Javi. Sería interesante conocer qué es lo que han hablado, qué se estaba negociando. Bueno, sí, pues. Bueno, pero ¿cómo hacemos para... ¿Qué puede hacer el Poder Judicial? Esto lo hemos visto en el caso en la policía parece haber ya un cierto temor a ser denunciados y a ir a la cárcel, porque ya van varios policías que son enviados a la cárcel descubiertos formando parte de organizaciones criminales. Eso no está ocurriendo todavía ni en el Poder Judicial ni en la Fiscalía, donde hay impunidad a estos fiscales y jueces que forman parte de redes ilícitas. ¿Cómo se va a hacer para enfrentar eso? Hay un tema. ¿Por qué demonios fue exitoso Chiclayo siendo un caso pequeño y por qué casos grandes como Ancash, Cusco y Loreto, siendo casos grandotes, no son exitosos? Porque en el caso de Chiclayo hubo la secrecía, hubo el secreto, es decir, hicieron un operativo entre jueces y fiscales y policías jóvenes para poder manejar todo en secreto. ¿Te refieres al caso del alcalde? ¿No? Correcto. ¿Qué sucede? En el caso de Álvarez, en el caso de Acurio, en el caso de Loreto, lamentablemente la información se filtra desde el propio Ministerio Público, desde la propia policía. Nosotros ahora insistimos en la idea. Yo le insisto al fiscal de la Nación, le insisto a Víctor Ticona, al subgerente general, que son personas del sur, justamente del sur andino, para que ellos hagan el esfuerzo posible para poder llevar este modelo exitoso con el presidente regional elegido recientemente ahora en Cusco, el señor Licona, no tiene más de 40 años, así como el fenómeno de Arequipa. O sea, se han elegido outsiders que de alguna manera representan una esperanza. Y también hay fiscales. Yo le pediría al fiscal de la Nación o genere una unidad anticorrupción del norte, una unidad anticorrupción del sur, ponga un equipo pequeño de élite y que maneje información reservada y empiece a hacer estos operativos. Hoy, por ejemplo, en Chiclayo, ¿qué problema tenemos? Algunas voces del poder político de Lima quieren que solo se sancione al alcalde, la novia, un par de regidores, 2 proveedores de poca monta y no tocarlo fuerte. Igual que pasa en Cusco, tocar un par de esos proveedores de poca monta de pueblos pequeños, un par de señores del Consejo Regional, un gerente general y se acabó la historia. Lo que tenemos que hacer en el Perú es hacer que estas unidades lleguen a donde está la mata del poder. Hay que ser muy tonto para no ver que yo llevo un modelo de Ancash con mi propio séquito de constructores y proveedores y los instalo. Y las quieren que el Perú la gente es estúpida. No es posible que pongas, los constituyas en Ancash y para pasar piola como cusqueño le pongas nombre de ciudades cusqueñas que están demostradas en el informe. Entonces, o le pedimos a este señor que yo respeto, Víctor Ticona, que tiene fama de modesto, de callado, pero de operativo técnico, el presidente de la Corte Suprema, nuestro presidente, no el presidente de la Corte Suprema, que en lugar de estar como muchos recientes presidentes de Corte en cócteles y actividades de protocolo, hagan este trabajo real. La verdad, si eso se puede hacer en estos niveles para atacar directamente, como el caso Pro Cusco. Este caso Pro Cusco, Jaime, no debe ser archivado, debe ser materia de investigaciones preliminares del Ministerio Público. Yo sé que lo único que temen los corruptos y las redes de fiscales, jueces y funcionarios, que es que estas cosas se sepan en Lima. Hasta cuando ya llega a Lima, y gracias al trabajo que tú haces en el programa, podemos ponerle luz y develar, ya no hay manera de ocultarlo. Ahora está en manos de los decisores, los que ahora empiezan el 1 o 2 de enero a trabajar el punto. Bien, muchísimas gracias. Ojalá que efectivamente esto prospere, estas investigaciones, estos esquemas propuestos, pues se pongan en marcha para ir desactivando estas redes ilícitas. Y agradecer la valentía del tiempo de la verdad. Sí, yo le agradezco a Jaime y simplemente pedirle desde esta tribuna al Poder Judicial y al Ministerio Público que haga su labor. Claro. Qué difícil es hacer nuestra labor en la sociedad para transformarla cada día. Qué difícil es andar derecho, como decía.
Pero ahí no, ¿Es difícil es andar derecho? pero Por no favor. es derecho, ¿ah? No es no derecho, creo. No. Listo. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestros invitados, Fernando Felan y Alberto Suyo. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Javier Sotanaral, presidente de MAPE. Vamos a ver el caso de la Costa Verde que está causando muy serios trastornos en Barranco. Regresamos.